Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados: Cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Te lo pedimos. Amén. Hermanos, hemos llegado al último domingo del año cristiano, un punto en la vida de nuestra iglesia en el que podemos, decíamos hace un momento en la oración, dar gracias al Señor por todo lo que hemos vivido en este año. eh, Desde dónde el Señor nos tomó, dónde estábamos al inicio del año cristiano y hasta dónde hemos llegado hoy. Y hermanos, qué bonito es darnos cuenta dónde estábamos, dónde estamos hoy, porque a partir de ello podemos esperar un año de salvación en el que habremos de estar, en el que habremos de vivir a partir del próximo domingo. Hermanos, es interesante igualmente cómo mirar hacia atrás desde el punto en el que estamos hoy. Nos permite recordar cómo ha sido la historia del pueblo del Señor, cómo hoy en nuestros días, cuánto no ha hecho el Señor por su pueblo, y cómo el Señor, a través de la historia de su pueblo en estos 6000 años que han pasado, nos muestra cómo el Señor también está con nosotros en nuestra vida diaria, en este año cristiano, en el año cristiano anterior, desde que desde que lo conocimos, y cómo el Señor poco a poco, al igual que lo hizo con su pueblo, nos ha traído en este momento espiritual en el que vivimos como personas, como cristianos. Y hermanos, la vida cristiana, al igual que la, por así decirlo, el orden del oficio de cada domingo, tiene algo más en común con la historia del pueblo del Señor. Y es que la historia del creyente a lo largo de los siglos, la historia de Dios con su pueblo se divide en dos partes. Y yo les enseñaba a mis alumnos que da risa a veces leer el plan de salvación en la Biblia, cuando consideramos que lo bonito de la Biblia, por así decirlo, lo que fue perfecto, lo que fue hermoso, nada más dura 2 capítulos. Y a partir de allí, el Señor, toda la Biblia, les decía yo, toda la Biblia se trata de arreglar y tratar de regresar a esos primeros 2 capítulos. Les decía, qué historia tan interesante. Lo bonito dura 2 capítulos.
Y hermanos, esta historia dividida en dos, en un brevísimo momento de perfección que lo leemos en Génesis 1 y 2, es seguido por un prolongado tiempo marcado, pues ahora sí, tristemente por perdición, pero también por redención. Perfección, fíjense bien, perdición y redención. Y hermanos, eso es lo que leemos en el pasaje de hoy, que lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 3, particularmente el fragmento del 1 al 9. En los primeros versículos tenemos, pues bueno, la historia de la caída, en donde nos dice que esta criatura que era astuta, a través de palabras, pero también a través de la propia concupiscencia, como dice la escritura de Eva, y la propia concupiscencia de Adán, los llevó precisamente a comer del árbol que el Señor les dijo, no comeréis. Muy interesante es estudiar este pasaje, hermanos, porque no estamos hablando de un árbol especial, de un árbol sobrenatural. No estamos hablando también de un árbol en particular. Simplemente estamos hablando de la voluntad del Señor, que era esta y esta para su pueblo. Pero bueno, vean cómo sucede el cambio en el corazón de Eva y dice que vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y en el caso de Adán nos dice el cual comió así como ella, es decir, con las mismas características, con las mismas debilidades con las que tuvo Eva. Y hermanos, pero lo que nos llama la atención de este pasaje en este último domingo de Adviento es que con una sola pregunta, con una sola palabra en hebreo, de hecho, el Señor nos describe lo que pasó en ese momento que nos narra Moisés en Génesis 3. Porque dice en el versículo 8, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y viene aquí una pregunta, hermanos, que nos resume el pasaje, el libro, la palabra de Dios y la historia del cristiano y del pueblo del Señor. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hermanos, es una sola palabra en hebreo que nos muestra una realidad que ya no está. Vean cómo esta pregunta, hermanos, habría sido innecesaria de no haberse perdido algo que meritara que la misma pregunta se hiciera. Esta primera pregunta que hace el Señor al hombre caído, ¿dónde estás? Nos muestra que una realidad en donde tal pregunta habría sido innecesaria ha llegado a su fin. El cara a cara con el Señor, la comunión personal con el Señor ha terminado. Al grado que el Señor pregunta, ¿dónde estás? Hermanos, también esta misma pregunta, esta misma palabra que el Señor expresa en este primer momento, nos refiere por primera vez el concepto de perdición espiritual. Y hermanos, no nada más esa condición humana caída en la que vivimos por naturaleza, sino en la que también como cristianos caemos muy a menudo y prácticamente a diario. La perdición espiritual que requiere que el Señor pregunte, ¿dónde estás? Porque hermanos, si estuviéramos, el Señor no preguntaría dónde estamos. Pero aparentemente tan no estamos que el Señor pregunta dónde estás.
Qué triste condición, hermanos, la de la oveja perdida, la de Jonás en el vientre del pez, la de Israel en Egipto, la de Judá en Babilonia, la del cristiano en su semana, la de muchos de nosotros de esta congregación en este Buen Fin. ¿Dónde estás? Qué pregunta tan simple pero necesaria, hermanos. Y es que también en ella el Señor por su palabra nos hace salir del escondite en donde nos refugiamos para exponernos en su presencia, para exponernos al hecho de que no estamos. ¿Dónde estás? Cuando les explicaba esto a mis alumnos, les decía, porque muchos de ustedes me están escuchando, pero no están aquí. Les digo, su cuerpo aquí está presente, pero su cabeza y su corazón no está aquí. Qué necesario resulta, hermanos, que el Señor nos pregunte de vez en cuando, ¿dónde estás? Y hermanos, es que es muy difícil y muy triste responder esta pregunta. Vean el trabajo que le cuesta a Adán responder. Y es que para responder dónde estamos, necesitamos reconocer dónde estábamos y hasta dónde hemos terminado. Que el Señor nos pregunte, hermanos, ¿dónde estás? Significa que para responder tendríamos que reconocer dónde estábamos y dónde estamos en este momento. Y hermanos, ¿hasta dónde nos lleva nuestro pecado mentalmente, físicamente, espiritualmente? ¿Hasta dónde nos lleva, hermanos? Pues es que tristemente cuando tenemos que responder esa pregunta del Señor, ¿dónde estás? Es porque ya estamos, ¿sabe dónde? A donde sea que el Señor nos quería tener, terminamos alejándonos de allí. Hermanos, no sé si nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria como cristianos nos hemos hecho esa pregunta. En este momento, ¿dónde estoy? Y hermanos, es triste de hacernos esa pregunta, como el hijo pródigo, no sé si recuerden. El hijo pródigo se hizo esa pregunta, ¿dónde estoy? Cuando se acordó dónde estaba, cuando se acordó dónde debería estar y se dio cuenta dónde estaba. Aquí estoy. ¿Qué ejercicio de autoevaluación tiene que ser responder esa pregunta, ¿dónde estoy en este momento? Y sin embargo, hermanos, esta pregunta también nos enseña el corazón de Dios hacia el extraviado. A este segundo aspecto, hermanos, de esta pregunta que nos enseña el corazón de Dios para el que se pierde, se refirió el rey David en el penúltimo versículo del Salmo 23. Dice el Salmo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y hermanos, cuando el rey David dice me seguirán, no está diciendo de que, pues bueno, ahí vienen atrás de mí, sino que me perseguirán, me asediarán, me corretearán, diríamos más coloquialmente en México, porque sin importar a dónde estoy, el Señor va a estar persiguiéndome, el Señor va a estar correteándome, con tal de que yo no me pierda. Ciertamente el bien y la misericordia de nuestro Dios que nos persiguen. La expresión es como aquel enemigo que persigue a la víctima y prácticamente le pisa con los pies los talones. Porque hermanos, así es la actitud del Señor para el que se pierde. Nos persigue y nos pisa los talones con tal de que no nos perdamos. Y es que hermanos, nuestro Dios no nada más hace preguntas, a Él no le gusta nada más hacer preguntas y ya.
sino que viene a propósito de a nosotros y nos persigue y nos busca hasta donde estemos para encontrarnos. Hermanos, el Señor no le preguntó a Adán dónde estabas porque no supiera dónde estaba. Eso es bastante obvio. El Señor nos pregunta cosas, el Señor nos expone precisamente porque nuestra perdición es casi siempre tan imperceptible o nos hemos acostumbrado tanto a ellas que solo la voz del Señor, que solo su palabra haciendo preguntas incómodas, nos hace reconocer en dónde estamos, nos hace tener que confesar en dónde estamos y consiguientemente sabernos y descubrirnos perdidos. ¿Dónde estás? Hermanos, qué triste es que el Señor nos tenga que hacer esta pregunta cada rato en nuestra vida. ¿Dónde estás? Porque de un lugar, de una condición, de una situación en la que debíamos estar, no estamos allí. Tristemente, hermanos, vean la respuesta de Adán. Después podremos estudiarlo más a detenimiento, pero como decimos aquí en México, se pasó la bolita y al final de cuentas la culpa de que Adán no estuviera donde debía estar era de nuestro Dios, ¿verdad? La mujer que me diste, la serpiente que creaste, ¿y tú para qué me creaste? Y hermanos, que el Señor nos encuentre no significa que queramos ser hallados. Les aseguro que si el Señor no les hubiera hablado, no le hubiera preguntado a Adán, Adán no habría salido de entre los árboles en donde se había escondido. Y entonces, hermanos, qué importante es que el Señor venga y nos pregunte, ¿dónde estás? Eso es lo que el Señor hace, hermanos, y por eso nuestro oficio es tan importante para la vida del cristiano. Porque, hermanos, cada que nosotros venimos y confesamos nuestro pecado con el Salmo 5, con el Salmo 22, 51, o con alguna de las confesiones de fe de la tradición, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos respondiendo al Señor, mira, Señor, aquí es donde estoy. Aquí estoy, en medio de este pecado, a tantos kilómetros espirituales de tu presencia, atrás de tantos árboles de vergüenza, pero aquí estoy. Sin embargo, hermanos, las preguntas del Señor no son nada más para humillarnos, no son nada más para exponernos, sino el Señor nos humilla y el Señor nos expone. ¿Para qué? Porque, hermanos, cuando estamos escondidos detrás de los árboles, cuando nos refugiamos en las tinieblas espirituales que tanto nos gustan, dice San Juan 1 y que empezaremos a estudiarlo ahora en este nuevo año, la luz en las tinieblas resplandece. Porque, hermanos, el Señor nos expone nuestra perdición y nos busca para que seamos hallados. Y hermanos, esta pregunta del Señor, esta única palabra en hebreo, tuvo ese propósito, evidenciar que algo se había perdido y más importantemente que el hombre se había perdido, pero también que habiéndose perdido y habiendo descubierto su perdición, el hombre también es encontrable y puede ser hallado a sí mismo en el Señor. Hermanos, qué interesante es que el Señor viene hasta nuestro escondite. ¿Qué tenía que hacer el Señor tan cerca de donde se habían escondido Adán y Eva, hermanos? ¿Qué tenía que hacer el Señor buscándolos específicamente y casualmente hablando por donde ellos estaban? Hermanos, porque el Señor viene hacia nosotros, viene hasta donde estemos y nos ubica en donde estamos. Mira, estabas hasta aquí, pero gracias a mí puedes ser encontrado. Y yo, tu punto de referencia, hago que tu perdición se acabe. Porque hermanos, cuando el Señor viene a nuestra vida e irrumpe,
en las distancias en las que estamos, en las tinieblas en las que estamos, cuando la luz de su palabra ilumina las tinieblas en las que nos escondemos, allí es justamente, hermanos, cuando nosotros como creyentes podemos ser hallados. Y hermanos, así fue la historia del último individuo que murió bajo el antiguo pacto y el primero en vivir por el nuevo pacto. Un hombre cuya perdición y oscuridad de vida fue evidente en la manera en que murió. Dice que llevaban también con el Señor en San Lucas 23, llevaban también con el Señor a otros dos que eran malhechores. Un hombre cuya perdición, hermanos, y oscuridad de vida fue evidente en la forma en la que terminó su vida humana. Pero hermanos, vean el final de esa historia, vean el final de esa vida. Un hombre que entendió claramente la pregunta del Señor, ¿dónde estás? Porque hermanos, sin importar hasta dónde hubiera llegado, la distancia que hubiera tenido del Señor este individuo, fue en el rincón más oscuro, en el rincón más alejado de su caída, de su condición, que Jesús lo encontró. Hermanos, ¿qué vida habrá llevado el ladrón? ¿Qué caminos y escondites lo habrán llevado hasta ese punto? Pues no sabemos. Sin embargo, hermanos, vean lo sobrenatural y lo increíble de los milagros del Señor, que al igual que en aquel primer día caído que el Señor casualmente pasó por donde Adán y Eva se escondieron, en este día casualmente de todos los días en los que pudo haber sido crucificado este ladrón, crucificaron al lado suyo a su Salvador. Y el Dios del universo vino a su encuentro, y a lo mejor ahorita no con palabras, no con preguntas, sino con los clavos que atravesaron su cuerpo, con el sufrimiento que padeció. Este hombre se dio cuenta, hermanos, de su condición y de la perdición en la que había vivido. Dice el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Qué difícil, hermanos, es confesar nuestro pecado y tener que reconocer dónde estamos. Y hermanos, este ladrón está reconociendo dónde estaba, en la lejanía de sus hechos. Y sin embargo, hermanos, dice la escritura de San Juan, la luz en las tinieblas resplandece, porque por primera vez este ladrón que se supo perdido, por primera vez este ladrón que reconoció que estaba lejos, clamó para que ojalá en algún momento en el futuro el Señor se acordara de ese pobre ladrón que se había perdido y así pudiera ser hallado. Hermanos, seguramente el ladrón no era un profeta, no era un maestro de la ley, y lo único que pedía era, pues estuve perdido, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, el ladrón, pues se supo perdido, el ladrón supo su condición, no, quizás no sabía mucho qué esperar de Jesús, tan perdido había estado toda su vida que quizás ya no sabía, pues, qué esperar. Entonces lo único que dice es, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y hermanos, a pesar de toda esa ignorancia en su vida, a pesar de todos los achaques, todas las consecuencias, todos los males que tantos años alejado del Señor habían causado en su vida, porque el Señor había venido a su lado y había expuesto
delante de él esta luz que en las tinieblas resplandece. Este individuo supo quién estaba muriendo a su lado. Y hermanos, el mensaje de vida del Evangelio de hoy de San Lucas 23, 27 al 43, es que desde el momento en el que el ladrón se reconoció perdido, en Jesús fue hallado. Y hermanos, qué experiencia tan única tuvo este individuo, que si bien su persona estuvo clavada junto al Señor, su cuerpo ahí estuvo, en una de estas tres cruces, el pecador que se había perdido y que fue hallado, estuvo clavado en Cristo, en la verdadera cruz de su salvación. Y aunque su cuerpo, su persona fue clavado delante de los ojos de todos, al pecador que se había perdido, sus pecados, sus males, sus enfermedades, el poder que la perdición había tenido sobre su vida fueron exhibidas todas públicamente cuando el Señor las clavó en la cruz. Y hermanos, por si esto no fuera suficiente, al hombre que había vivido en perdición, que había vivido lejos toda su vida, que sus actos, lo que hayan sido, lo habían llevado a este final y que había vivido una vida de extravío, desde aquel mismo día, hermanos, y para toda la eternidad, ya no sería un extraviado, ya no vagaría sin dirección, sino que sería hallado y estaría con Jesús en el paraíso. Y hermanos, qué hermoso que todo cristiano, que todo creyente que en su momento vivió en perdición, vivió en la distancia espiritual, en las lejanías espirituales, en cuanto conoce al Señor y viene a Él, ya no es un extraviado, sino que ha sido hallado en el Señor. Y qué importante promesa, hermanos, le dio el Señor a este hombre que acababa de ser hallado. No nada más ya había sido encontrado, sino que a partir de ese momento estaría con el Señor en el paraíso. Y hermanos, quizás en este año muchas veces nos alejamos y nos extraviamos del Señor, pero hermanos, también sabemos que en su amor para con nosotros Él ha ido persiguiéndonos, correteándonos cada día de nuestra vida como cristianos, como lo ha hecho con su pueblo desde aquel Génesis 3. Y hermanos, por su palabra todo este año, cada vez que nos trajo, nos mostró nuestro extravío. Y hermanos, así como el Señor nos encontró todos los días en este año que terminó, sabemos, hermanos, que ya desde este momento y hasta la eternidad, no somos extraviados, no somos alejados y que, hermanos, ahora sí, por el poder del Señor, podemos responder esta primer pregunta: ¿dónde estás? Respondiendo: estoy en Jesús y estaré con Él en el paraíso. Gracias, Señor, te damos porque tú nos encontraste, Señor, porque tú fuiste a nuestro encuentro, Señor, en donde fuera que estuviéramos, porque, Señor, tú has hecho esto cada día en nuestro año cristiano, porque, Padre, nos has mostrado dónde nos hemos extraviado, hasta dónde hemos llegado, Señor, y aún así has ido hasta allá por nosotros, Señor, y nos has encontrado. Gracias te damos, Padre, porque como cristianos nuestra localización, nuestra ubicación está en ti, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque en Jesús hallamos, Señor, nuestro lugar, hallamos, Señor, también en donde estamos. Y te pedimos, Padre, que a estas preguntas, Señor, que serán necesarias que nos hagas, a estas encrucijadas, Señor, en donde tengamos que reconocer en dónde estamos, podamos, Señor, responder como este ladrón, encontrándonos en Jesús, Señor, y confiando que para la eternidad, Señor, seremos también hallados contigo
en el paraíso, Señor. Sé con nosotros en este año que iniciamos, Padre. Permítenos darte gracias en esta última semana, Señor, y permítenos iniciar un año nuevo, Señor, en tu presencia, un año nuevo, Señor, sin escondites, sin perdición, Señor, delante de ti, Señor, cuando iniciamos este nuevo año cristiano el próximo domingo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.